Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a hablar un resumen específico de lo que es las medidas de tendencia central de las clases 1 y 2 de Zoom. Entonces tenemos, para empezar, el primer ejercicio se nos da en el inciso A. Nosotros tenemos estos datos, 5 números 2, y se nos pregunta si la media, en este caso la mediana, equivale a 2. Pues precisamente nosotros lo que vamos a hacer es dejar por encima, como son números de datos impar, por encima dejaríamos el 50%. También por debajo dejamos el 50%. Y precisamente el número del medio, que sería este 2, corresponde a lo que es la mediana. Por tal razón, sería correcto ese proceso que está ahí. Continuando, entonces, por ejemplo, en el inciso D se nos dan estos datos y dice, en la pregunta específica dice, la media y la mediana serán iguales, en este caso como el que mostramos acá. Pues vamos a hacer el proceso y verificaremos si es igual. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar los datos. En el caso de la media es importante, sería correcto poder ordenar los datos, hacer la sumatoria de los mismos y dividirlo entre el número total de ellos, para lo cual nosotros encontramos una respuesta de 16 entre 6, y eso nos va a dar una sumatoria igual a 16 entre 6, y nos daría una media igual a 2.67. Ese sería el valor de la media, la cual vamos a anotar acá, media es igual a 2.67. Ahora bien, para la mediana, por ejemplo, tenemos, ya sabemos, una serie de datos que son pares, que en este caso serían 6 datos. Por tal razón, cuando son pares y para encontrar una mediana, dejamos, en este caso vamos a sumar los dos números de la parte céntrica y lo dividimos entre 2. Esto nos quedaría, en este caso, igual a 3. Es decir, nuestra mediana equivaldría a 2, lo cual escribimos de esta parte. Entonces, si notamos, estos dos valores, esos dos resultados, no son iguales. Por tal razón, ahora nosotros entendemos de que la media no es igual a la mediana. Este estaría incorrecto, por ejemplo. Ese sería el proceso a seguir en valores con datos en una serie simple. Ahora vamos a pasar a lo que es los datos agrupados. Cuando los datos ya son mayores, en este caso ya es un caso de 105 datos, lo que vamos a proceder a hacer es precisamente a encontrar la media por el método, en este caso conocido como el método de los puntos medios. ¿Y de qué se trata? En este caso tenemos siempre la primera columna, la columna X, que en este caso es de las puntuaciones directas, que siempre nos la van a dar. También en la columna 2 de las frecuencias, la cual siempre se nos va a proporcionar. Y ahora nosotros vamos a empezar a llenar la columna 3, la cual corresponde a lo que es XM, lo que es igual a decir los puntos medios. Y los puntos medios corresponden al punto medio que se encuentra entre esos intervalos que aparecen ahí. Entonces, para encontrar un punto medio, lo que hacemos es únicamente sumar el límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Y cuál es ese punto medio? Pues básicamente sería en la primera fila, por ejemplo, acá en esta fila, es de sumar el límite inferior 67 y el límite superior 69, y lo dividimos siempre entre 2, para lo cual encontramos un resultado de 68. Y en este caso, en la primera fila, este 68 entonces correspondería a nuestro primer punto medio de la primera fila superior, la cual vamos a escribir, en este caso me quedaría 68, y así sucesivamente. Es decir, 64 más 62, 66 entre 2 me daría precisamente 65. 61 más 63 entre 2 me daría
62. Y así, lo importante acá es encontrar un patrón para poder seguir buscando los siguientes puntos medios. Ahora bien, ya he encontrado todos los puntos medios, procedemos a buscar la columna 4, la cual se lee frecuencia por punto medio. En este caso, frecuencia por XM, en este caso, nos indica que hay que multiplicar la columna 3 en la columna 2, en este caso sería 1 en la primera fila, la frecuencia 1, que es la que mostramos ahí, por el punto medio, en este caso 68, lo cual sería igual a 68. Para lo cual voy a escribir los datos que son acá, 68. En la siguiente me daría de esta manera, en la siguiente fila, la fila número 2 en la parte superior, me daría precisamente en este caso 10 por 65 es igual a 650 y lo voy colocando en esta fila de aquí, por ejemplo, 650. Y así sucesivamente, 13 por 62. En este caso me quedaría, por ejemplo, 806 y así se continúan las demás filas. Y ahora ya teniendo entonces la multiplicación de todas esas filas, ahora procede a encontrar esta parte que se llama sumatoria de frecuencias por puntos medios. Por lo cual yo lo que necesito es sumar toda la columna número 4 diciendo 68 más 650 más 806 y así sucesivamente, para encontrar un resultado final de 5496. Luego de ello, lo que voy a hacer es agregar, en este caso, mi fórmula de la media, la cual corresponde, en este caso, a esta fórmula de acá, la que se lee, en este caso, sumatoria de frecuencias por puntos medios dentro del número de casos. Sabemos bien de que, por ejemplo, nuestra sumatoria de frecuencias por puntos medios nos dio un resultado de 5496. Entonces, ahora ese dato lo vamos a ingresar diciendo media. En este caso sería media es igual a 5496 entre 105 casos, para lo cual nos queda un resultado igual a 52.34. Esa sería entonces nuestra respuesta de la media por los puntos medios, 52.34. Otro método siguiente es el método de la media supuesta. Y con la media supuesta lo que voy a entender es hacer el siguiente proceso, el cual también se denomina el método corto o abreviado, para el cual yo necesito, por ejemplo, encontrar una media supuesta, y en este caso la media supuesta que yo voy a encontrar la voy a encontrar precisamente en una fila céntrica. En este caso yo seleccioné, y eso es de manera optativa, seleccioné el intervalo, por ejemplo, 52 y 54. En esa parte de ahí, esa fila es la que yo elegí. ¿Por qué? Porque en este caso tiene la frecuencia que es en este caso la más alta, que en este caso es de 12. De no ser la frecuencia más alta, se puede optar por una fila céntrica. Y si las filas fueran impares, entonces elegimos la fila que está en el centro. Si las filas fueran pares, dejamos más filas por encima que por debajo. Entonces, ahora lo que voy a buscar es el punto medio o mi media supuesta. Y en este caso el punto medio de 52 y 54 en este intervalo sería precisamente 53. Y a eso le denomino en este caso lo que se llama mi media supuesta, 53. Ahora lo que voy a hacer es incluir aquí a la par de mi media supuesta un número 0. Hacia arriba escribo números positivos, 3, y hacia abajo números negativos. En este caso, se hace eso para encontrar entonces la columna 4 que denominamos en este caso como X', columna 4. Y ahora, luego de ello, voy a seguir realizando la columna 5, la cual dice frecuencia por X'. ¿Y qué es lo que me da a entender? Pues básicamente frecuencia por X'
no es más que multiplicar en este caso la columna 2 por la columna 4. La columna 4. Eso significa de que yo voy a multiplicar, por ejemplo, en este caso 1, la primera fila, 1 por 5, que sería esta y esta frecuencia de ahí, 1 por 5. Entonces me daría, en este caso, lo voy a cambiar, en este caso me daría 5, 10 por 4, 40, y así sucesivamente para llenar toda esa columna. Cuando la multiplicación es negativa, vamos a respetar también el signo. Por ejemplo, 6 por menos 1, menos 6, menos 10, y también vamos a seguir así sucesivamente. Luego corresponde hacer una sumatoria de la columna 5 de los números positivos y asimismo de los números negativos. Vamos a sumar esos dos datos. En este caso, nosotros entendemos entonces lo siguiente. La sumatoria de los números positivos nos da una sumatoria de 120. En el caso de los negativos nos va a dar menos 143. Y ahora esos dos números en este caso los vamos a restar, porque así dice en este caso la ley de los signos. 120 menos 143, para lo cual encontramos el dato que necesitamos, que es menos 23. Y este dato es el que precisamente vamos a incluir en esta fórmula que vamos a nosotros a utilizar en esta parte. Nuestra fórmula para la media supuesta es precisamente esta de acá, la cual le damos lectura de la siguiente manera. Media supuesta más frecuencia por x' entre el número de casos, que es lo que indica en esta parte de acá. Ahora bien, vamos a ingresar nosotros nuestros datos de esta manera. Entonces, media sería igual a la media supuesta. ¿Cuál es la media supuesta? Este 53 que habíamos encontrado al principio. 53 más frecuencia por x'. ¿Cuál fue? Menos 23, que ya sabemos de dónde lo hemos extraído. Menos 23. Y ahora, por el intervalo. Esta ahí me indica precisamente un intervalo. Y ese intervalo yo lo encuentro en estas filas de cuánto en cuánto viene ese intervalo de los datos que yo tengo ahí. Por ejemplo, entonces en ese intervalo viene de 3 en 3. Por lo cual voy a multiplicar entonces menos 23 por 3. Y lo voy a dividir dentro del número de casos. Estoy hablando de 105 casos. Ahora lo voy a escribir y ahora procedo a hacer las operaciones, siempre respetando la jerarquía de operaciones. Significa de que yo voy a multiplicar, o primero voy a multiplicar menos 23 por 3 dividido dentro de 105, haciendo multiplicaciones y divisiones en este caso, y luego hago la sumatoria. Y ya para entonces concluir, por ejemplo, me queda el resultado de solo esta parte, que es la de la jerarquía, la que tengo que respetar, primero haciendo la multiplicación y división, y me queda este resultado de menos 0.657. Como dio negativo, recordamos utilizar la ley de los signos en esta parte de acá, en donde yo voy a decir más por menos, es decir, se transforma a menos, y voy al final a hacer una resta de 53 menos 0.657, para lo cual me queda una media igual a 52.34. Y si observamos la media, precisamente, que está acá en la media supuesta, que es ese método, es el mismo que encontramos exactamente en la media por puntos medios. Eso siempre va a coincidir, y de no llegar a hacerlo, algo se está haciendo mal, chicos. Entonces, ese es el proceso que se ha seguido para encontrar, en este caso, lo que es la media, ya sea por puntos medios y por media supuesta. Espero que sea de utilidad para ustedes y que puedan practicar para esta evaluación que estamos trabajando. Cuídense, chicos, y que estén muy bien.